Bueno, gracias y paz. Gracias y paz. Saludamos Gracias y paz. a todos los hermanos. Y bueno, Gracias y paz. nuestro hermano Tomás nos va a traer la meditación de hoy. Así que bueno, ahí lo dejamos a nuestro hermano. Gracias, Carolina. Bueno, la meditación de hoy no es como las de siempre, sino que he preparado muchas preguntas para que todos puedan participar, ya que lo que buscamos es que todos podamos compartir y ser edificados. Entonces voy a estar diciendo preguntas a las personas que yo elija para que más o menos vayan dando las respuestas. Y los pasajes que vamos buscando, el que lo lea va a decir que va a tener que dar la opinión de lo que opina de ese pasaje. Entonces hoy vamos a meditar todos juntos en el libro de Filemón, una porción de ese libro. Ese libro está antes de Hebreos, el libro de Filemón. Vamos a estar viendo los versículos del 4 al 7. Es un solo capítulo, por eso nada más se dice los versículos del 4 al 7. Entonces, vamos a esperar a que lo tengan. Sí, espérame un poquito que le busco a él. La carta la escribió Pablo. Ahí. Sí, sí. Sí, bueno, primero, la primera pregunta que tengo aquí para Carolina. ¿Podría decirnos quién fue Filemón? ¿Sabes algo de Filemón? ¿Quién fue? Filemón, vos sabés que no sé bien, un colaborador de Pablo, me parece que fue, ¿no? No era un... Sí, sí. Y estuvo preso con Pablo también. Y fue un siervo que fue siervo de Onésimo. Y bueno, y estuvo mal con Onésimo. Entonces Pablo le escribe acá diciendo que lo reciba otra vez a Filemón, porque ahora es cristiano. Filemón, aparentemente él le predicó en la cárcel, se convirtió Filemón, y ahora lo envía a Onésimo, que también era cristiano, para que lo reciba, porque ahora realmente había cambiado Filemón. No, ¿Eh? es al revés. Filemón es sí. Bueno, a ver. Filemón es el dueño y Onésimo era el esclavo. Ahí está. Sí, bueno. Era. Ahí está. Sí. Estaba confundido. Bueno. Bueno, lo que tengo por aquí es que Filemón era de la ciudad de Colosas, o sea que pertenecía a la iglesia de los colosenses. Era un comerciante, según la historia que yo vi. Era colaborador de Pablo, como dice ahí. Claro. O sea, parece que en algún momento estuvo con Pablo predicando por ahí, por esa zona. Y tenía una iglesia en su casa. Filemón, sí. O sea, Filemón tenía una iglesia en su casa. Así que podría decirse que Filemón podría ser un pastor también, pues decir, tenía una iglesia en su casa. Pero no lo dice así la Biblia como si fuera pastor, sino un colaborador. Entonces vamos a leer Filemón del 4 al 7. Si lo puede leer Omar. Bueno, dice: doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo, pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Amén. Amén. Bueno, esa es la versión de las Américas, ¿verdad? Esa fue. Sí. Está un poco diferente aquí. Claro. La versión de Diego es diferente también. Sí, es diferente. Dios habla hoy, la de él. Podría leerlo a ver si las palabras coinciden o si la cambian. A ver. Sí. Dice: siempre doy gracias a mi Dios al acordarme de ti en mis oraciones, porque he tenido noticias del amor y la fe que tienes para con él
Señor Jesús y para con todos los que pertenecen al pueblo santo. Y pido a Dios que tu participación en la misma fe te lleve a conocer todo el bien que podemos realizar por amor a Cristo. Estoy muy contento y animado por tu amor, ya que tú, hermano, has llenado de consuelo al corazón de los que pertenecen al pueblo santo. Amén. Amén. Amén, sí. Cambia ahí algunas palabras como los santos, le dice el pueblo santo de Dios. Ah, sí. El gozo lo cambia por alegría, ¿verdad? Ahí. Ujú, La consolación en animación. Ok. ujú, Bueno, vamos a ir viendo todas esas palabras poco a poco en lo que ujú. vamos avanzando. Entonces, tengo aquí el versículo 4, que dice Pablo, doy gracias a mi Dios. Entonces, una pregunta, Omar, ¿qué significa dar gracias? Y dar gracias es agradecer, es dar, es reconocer que, que lo que recibimos viene de parte de Dios, que no es mérito nuestro. Entonces, damos las gracias, reconocemos que Él es el dador de todas cosas buenas y bueno, demostramos gratitud, ¿no es cierto?, hacia Dios. Ujú, Y dice siempre, claro. siempre, ¿no? Cuando uno recibe algo de alguien, da las gracias, ¿no? Y qué mayor que darle las gracias a Dios porque todo viene de Él. Nada merecemos y todo viene de Él. Amén. Amén. Sí, dar gracias es dar reconocimiento Reconocimiento. Ujú. de un bien o de un favor que se ha recibido. Ujú, Entonces, si es que alguien nos hace un favor o nos hace un bien, debemos dar gracias por eso, estar Amén. agradecidos. ujú. Entonces, Gracias. nuestro principal foco de gratitud viene de Dios, porque Dios nos ha dado todo. Entonces, viene Claro. de Dios, somos agradecidos con Dios, dándole gracias a Dios en todas las oportunidades que tengamos. Entonces, en casi todas las cartas, Pablo le da gracias a Dios siempre. Sí, Y es verdad. también Jesús, sí. Y también Jesús agradecía al Padre en muchas ocasiones. Jesús dice, Padre, te doy gracias porque me has escuchado, porque me has escuchado y has hecho lo que yo te pedí. Y lo digo no para que, lo digo para que la persona me oigan. Eso lo dijo cuando estaba resucitando a Lázaro, que dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Entonces, y cuando Jesús partía el pan en la cena del Señor, daba gracias. Y cuando hizo el milagro de los panes y los peces, también dio gracias. Así que, como Jesús es nuestro principal ejemplo, tenemos que imitar a Jesús, darle gracias por todas las cosas. Y ser agradecido con nuestro prójimo, con nuestros hermanos. Ser agradecido cualquier cosa, cualquier favor, darle también las gracias. Entonces, si pueden leer, Diego, Primera de Tesalonicenses 5, 18. A ver qué nos dice ese pasaje. Colosenses, Primera Tesalonicenses 5, 18. 18. 18. Ay, Den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. amén. Volví otra vez. Amén. Me perdí. ¿Qué le parece ese pasaje, Diego? ¿Qué entiendes de ese pasaje? Sí, acabo de entender que pidamos gracias porque sería lo que quiere Dios, Que demos gracias. que demos gracias. Ujú. Bueno, Que seamos agradecidos. Amén. bueno, por lo menos lo dije bien porque si decía pedir gracias. Te dijiste así. Qué chico. Sí. Dice también que es la voluntad Nosotros- de Dios. Que es la voluntad de Dios, dice. Es la voluntad de Dios, también dice que demos gracias. Ujú. Sí, Sí. entonces, si yo soy cristiano y digo que hago la voluntad de Dios y viene una persona y me das un favor y yo no le doy gracias, no estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Ujú. ¿Eh? Mucha gente son mal agradecidas, Claro. se olvidan del favor que uno le ha hecho.
de todo el esfuerzo que a veces uno hace con una persona y después se olvidan de dar gracias. Entonces eso pasa mucho. Entonces esa gente no está bajo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es estar agradecido con él y con el prójimo. Así Claro. que ese es el primer punto. El primer punto que tenemos que recordar es ese, dar gracias. Dar gracias. Okay. Entonces tengo otra pregunta aquí para el hermano Milton, que dice, ¿por qué Pablo dice mi Dios? ¿Por qué Pablo dice así? Que doy gracias a mi Dios. ¿Qué usted puede interpretar de esa pregunta? Bueno, viendo ya el contexto y en la conversión de Pablo, ya para cuando él escribió esta carta, ya había sido convertido, ya había reconocido claramente a Jesús como Dios y Salvador y como mediador entre Dios y los hombres. Entonces, cuando él dice, gracias a mi Dios siempre, está afirmando categóricamente de que ese Dios al cual los judíos adoraban o los hebreos adoraban no era más que un solo Dios, que también Jesucristo. Yo pienso que cuando él dice a mi Dios, en esta carta se está haciendo referencia a Cristo, pero dándole indicios o hablándole claramente a Filemón en particular, digámoslo así, o a todo el que leyera la carta en esa época, para que supieran y entendieran de que se estaba refiriendo a ese Dios. ¿Por qué? Porque cuando él comienza la carta, él dice en el primer versículo que está prisionero por causa de Jesucristo. Entonces, ahí hay como una conexión entre lo que Pablo el mensaje que le quiere dar, y vemos que en todas las cartas Pablo también se dirige a Jesucristo como Dios, y pues pienso que eso es lo que trata como de decir Pablo en el mensaje de esta carta, ¿no? Sí, sí, muy bien, hermano. Lo que pasa es que también en ese tiempo había muchos dioses. Entonces, Pablo dice, mi Dios, el que yo predico. Entonces, el Dios nuestro es el que predica Pablo, el mismo Dios. El Dios de nosotros es el mismo Dios de Pablo, el mismo Dios de Jesucristo. Entonces, es nuestro Dios. Entonces, Claro. tenemos que tener ese sentido de pertenencia, como tenía Pablo. Ese es mi Dios, el Dios que yo predico, el Dios que yo le doy gracias, el Dios por el cual yo vivo. Entonces, también nosotros, saber, ese es mi Dios, nuestro Dios. Que nadie venga a querer manipular cómo es nuestro Dios, porque es nuestro, nosotros lo conocemos. Entonces, tenemos que tener esa firmeza de que conocemos a Dios y que es nuestro. Entonces, puse aquí Juan 20:17. Lo puede buscar, Carolina. A ver qué dice ahí. Juan 20:17. 17. Ah, 20. Dice Jesús, le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Amén. Amén. ¿Qué te dice de pasaje, Carolina? Claro, ahí habla cuando Jesús se aparece a María Magdalena después de la resurrección, ¿no? Y dice, aún no me toques, dice, porque aún no he subido a mi Padre. Dice, subo a mi Padre, a vuestro Padre. ¿Ah? Está diciendo que también es el Padre de él, es nuestro Padre también, ¿cierto? A mi Dios y a vuestro Dios. Como que estábamos, el mismo Dios de él es nuestro Dios. Eso, qué lindo. Que todavía no quería que lo toque, ¿no? Porque todavía él no había subido. Sí, pero lo principal es que nos declaró a nosotros, igual que él, como quien dice, Claro. en ese momento. Sí, sí. El mismo Dios de él y Es nuestro. el nuestro, exacto, sí. Entonces, el mismo Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos es el mismo Dios nuestro. Claro. Y es el mismo Dios creador que creó todo, que está aquí en la Biblia. Entonces tenemos que tener eso identificado, que nuestro Dios no tiene nada que ver con Alá, ni con Buda, ni con ningún otro Dios. Nuestro Dios es el Dios creador, Padre de Jesucristo y Padre nuestro. Claro. Ese es nuestro Dios. Uh-huh. Bien.
No olviden que si alguien quiere decir algo puede hacerlo en medio de la meditación. Entonces vamos a hacer otra pregunta a Omar, que dice, ¿qué significa hacer memoria? Porque dice aquí, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. ¿Qué significa hacer memoria? Y hacer memoria es la verdad que cuando Pablo oraba, seguramente estaba horas orando, porque cuánta gente conocía a él, cuánta gente él trabajó en las iglesias, en muchas, ¿no es cierto? Fundó varias iglesias. Entonces, seguramente que las oraciones de él serían largas, largas. Y pondría delante de Dios toda esa persona que él conoció, que él sirvió, que él enseñó, que él les predicó, sean hermanos, sean pastores, ancianos. Y es bueno siempre tenerlo presente, por eso a veces uno es bueno anotarlo, porque se olvida, ¿no? Pero hay muchas personas que deberíamos hacer mención, tener memoria, ¿no? Memoria. No olvidarnos. No olvidarnos y recordar. Claro, y no olvidarlo y recordarlo. O sea, Sí, En sus esa es oraciones. la idea, recordar. claro. Sí, Por eso es bueno hacer un listado de las personas que tenemos que orar, porque nos ponemos a orar y a veces nos olvidamos de personas, ¿no? Y más si son la cantidad de hermanos que tendría Pablo, ¿no? Conocidos, y que nosotros también tenemos que hacer memoria, ¿sí? Tenerlo en la mente siempre presente. No solamente en un momento del día, sino podemos estar en el día y yo me acuerdo de tal hermano, de tal hermana, y pedir por él. Así. amén. Y es recordar, como tú dices, recordar. Recordar. Entonces, Pablo siempre recordaba a sus hermanos cuando estaba orando. En este caso, Filemón, que siempre lo recuerda. A otros hermanos también le dice eso en otras cartas, que él lo recuerda siempre. Creo que se acuerdan que al principio de nuestras reuniones meditamos Tesalonicenses 1 por ahí. Sí. Creo que meditamos un día y estaba ese tema también de dar gracias, de recordar a los hermanos en la oración. Entonces, eso es recurrente en Pablo, hacer siempre eso. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros? Hacer memoria también de nuestros hermanos. Sí, y hacer la lista también puede ser muy bueno, hacer la lista. Pero yo creo que uno siempre en el corazón tiene a los hermanos más destacados, siempre están ahí. Entonces, o sea, oración, en este caso peticiones de oración por personas que uno tal vez no sabe, no la conoce, uno puede hacer la lista. Pero la oración por los hermanos que uno sabe, que uno conoce, que han hablado con uno, entonces eso siempre llega al corazón en las oraciones. Así que tenemos que tener ese sentimiento en nosotros. Y puede buscar, Omar, Efesios 1:16, a ver qué nos dice. Bueno, Efesios 1:16. Ahí. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Amén. 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 Él dice que no cesa de dar gracias. O sea, eso era una cosa continua que él hacía ahí. Que podemos aprender ahí de Pablo, a acordarnos siempre de dar gracias por los hermanos, haciendo memoria de ellos en las oraciones. Bien, pasemos a la otra pregunta. A ver si Diego puede contestarla. Y puse aquí, A ver, escucha. ¿qué es la oración, Diego? ¿Sabe qué es la oración? Sí, la oración sería hablarle a Dios, sería como una oración, sería hablarle. Claro, hablar con Dios. Hablar con Dios. Bien, hablar Muy con bien. Dios. Excelente respuesta. Es hablar con Dios. Y estar en oración nos permite hacer peticiones, hacer acciones de gracias, adorar a Dios también, eso es parte de oración. Y también ser escuchado por Dios. Cuando estamos en oración, Dios nos está escuchando porque
ya el precio fue pagado del pecado, ya Dios tiene las puertas abiertas, como quien dice, y ya puede escuchar nuestra oración. Pero si uno está en pecado, o si uno es pecador, la puerta está cerrada y Dios no oye al pecador. Por eso, ya gracias a Cristo podemos tener entrada a Dios si nos arrepentimos. Entonces ya podemos participar de lo que es la oración. Entonces la oración es un recurso que es para los cristianos, porque ya el precio está pagado y ya estamos perdonados y podemos hablar con Dios. Entonces, puede buscar, Diego, Primera de Pedro 3:12. A ver qué nos dice ese pasaje. Santiago, Primera de Pedro, ¿cuánto? 3:12. 3:12. 3:12. Dice, porque el Señor cuida a los justos y presta oído a sus oraciones, pero está en contra de los malhechores. ¿Qué te dice el pasaje, Diego? Amén. ¿Cómo es Dios con respecto a la oración, según ese pasaje? Sí, está diciendo acá que cuida a los justos sería a los justos que siguen a Cristo y rechaza a los, ¿cómo eran? A los malhechores. A los malhechores serían que alaban ídolos, adulterio, esas cosas, a malhechores. Que hacen maldad. Casi maldad. Que son pecados en realidad, que no siguen a Jesús. Entonces, Diego, si yo soy un ladrón, un delincuente, ¿puedo ir a orarle a Dios? Si son delincuentes y le oras a Dios, sí, podría ser si vos pedís perdón por los pecados y lo dejas atrás, ahí puede seguir a Cristo, pero pero si vos sos ladrón y seguís a Cristo y seguís haciendo lo mismo, ahí no sos seguidor de Jesús. Muy bien. Amén. Amén, Bien. amén, amén. Estas son las bases de la oración para con Dios. Es estar arrepentido de los pecados, eso es, como él dice. Su oído tan atento a los justos, a los que han sido justificados por la sangre de Cristo. Y los que ya han abandonado la vida de pecado. Pero los que hacen el mal, como dice esta versión, los que hacen el mal, el Señor tiene el rostro contra ellos, o sea, no lo va a escuchar y lo va a juzgar en el día del juicio, pues si no se arrepiente. Bueno, entonces ya sabemos, la oración es muy importante para nosotros, que nos permite hablar con Dios, pero tenemos que ser sinceros y estar no practicando ningún pecado cuando vayamos a Él, porque Él no va a ser engañado por nosotros. Podemos engañar a todo el mundo, pero a Dios no se puede engañar. Y que eso es la oración. Bueno, quedan ahí 4 minutos, pero creo que podemos seguir un poco. Sí, un poquito más vamos a ir. Sí. Entonces, la otra pregunta que tengo aquí, ya en el versículo 5, dice Pablo, porque oigo del amor y de la fe. Entonces, hermano Milton, ¿qué es el amor? Usted sabe qué puede ser eso, el amor. Es una palabra bastante interesante, hermano. Bastante interesante definir qué es el amor, porque el amor se podría definir que el pleno amor, el pleno sentimiento, no es un sentimiento. Yo he pensado siempre que el amor no son sensaciones, valga la redundancia, sensoriales o cognitivas, sino que el amor es decisión, el amor es entrega, el amor es lucha, convicción, hechos, porque muchos queremos seguir el amor, vamos a seguir a Dios por amor o a Cristo por amor, pero pensamos que ese amor es como algo romántico, como algo meloso, como cuando uno ve un gato jugando con una pelota y eso le da a uno una sensación de amor por ver esa situación. Pero yo pienso que el amor, más que eso, el amor que Cristo demostró a lo largo de su ministerio, el amor hacia su Padre, que es el ejemplo de nosotros, un amor de entrega, un amor de lucha, de sacrificio, un amor que verdaderamente lo excedía todo. Y no solamente porque se decía que te amo, sino que porque lo demostraba también. Entonces, hablar del amor en términos bíblicos o en términos
en el que dice la palabra abarca mucho porque se sabe que hay un amor en el que Dios nos muestra su verdadero amor, que ahora mismo no recuerdo la palabra, hermano, ágape. Un amor ágape, hay amor fraternal, amor filial, hay muchas clases de amor, pero yo lo resumiría en eso, en que es una entrega constante y un verdadero, no sentimentalismo, sino una verdadera decisión a amar a alguien, respetándola y valorando todo lo que implica esa palabra, hermano. Sí, sí, muy bien, hermano. Buena definición. Bueno, yo puse aquí sí, en términos simples, es darle importancia y cuidado a la persona que es objeto de ese amor. O sea, si uno ama a alguien, tiene que darle importancia, tiene que darle atención, tiene que darle un cuidado. Eso es más o menos el amor. Y como usted dice, es una decisión, porque uno tiene que decidirse a que sí, esta persona que yo amo es la más importante. Es importante así para mí. Y sí tengo que cuidarla porque la amo, porque tengo amor. Es una decisión, no es un sentimiento que surge así pasajeramente. Eso sería ya atracción o enamoramiento, si es un sentimiento. Pero si es una decisión firme, eso es entonces el amor. Entonces vemos que el amor es una decisión. Bueno, ya queda un minuto. Sí. Podemos dejarlo ahí Sí. por ahora. Sí, sí. Cortamos y volvemos, hermano. Está bien. Amén. Hasta luego. Nos vemos. Bueno, seguimos. Bien, vamos con el amor. El amor. Sí, pero vamos a hacer otra pregunta a Carolina. Dice, ¿hacia quiénes, según el versículo 5, Filemón mostraba ese amor? Bueno, primeramente hacia el Señor Jesús. Y después para con todos los santos. O sea, nuestro amor primero tiene que ser para el Señor. Pero después con los hermanos, ¿no? Y acá específicamente está hablando hacia los hermanos, ¿no? Aunque debemos amar a todos, pero acá está hablando hacia los hermanos. Muy bien, muy bien. El Señor Jesús y los santos. Entonces, otra pregunta aquí para Carolina, porque esa fue muy fácil. Vamos a darle otra. No vale ¿por qué eso. se le dice, A lo fácil a mí. ¿por qué se le dice Señor? ¿Cómo? ¿Por qué se le dice Señor a Jesús? Y bueno, porque Él está por encima, es señorea. Él está por encima de todo. Por eso es Señor Jesús, no es Jesús nomás, es Señor. Dios le ha hecho Señor. Al morir en la cruz, al resucitar, Él le ha hecho Señor. Está sobre todo. Eso quiere decir ser Señor, está por encima de todo, ¿no? Muy bien. Yo puse aquí porque Él es nuestro rey, nuestro gobernante. Claro. Y nosotros reconocemos su señorío sobre nosotros. Por Claro. eso es. Puede buscar, Carolina, Romanos 10:9. A ver qué nos dice. La 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Amén. ¿Qué te dice ese pasaje, Carolina? Bueno, primero que es importante confesarlo con nuestra boca, que Jesús es el Señor. Y creer con todo nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos. Y entonces seremos salvos, ¿no? Él no solamente quiere ser nuestro Salvador, sino, como dijimos, nuestro Señor, que Él gobierne nuestra vida. Entonces, algunos por ahí dicen, no, esa persona ha recibido a Jesús como Salvador, yo lo he escuchado, pero no como Señor. Pero no puede ser eso, porque si Él no es Señor de nuestra vida, no vas a poder ser nuestro Salvador. Entonces eso de que algunos lo reciben como Salvador y no como Señor, no va, ¿cierto? Si Él no gobierna nuestra vida, no somos salvos, ¿cierto? Esa es la realidad. Sí, porque se lo dicen así como
como no tiene sentido decirle así, ¿viste? Porque en realidad, porque si no fuera el Señor, no fuéramos salvos nosotros. Claro, exacto. No lleva ningún sentido decirle así. Muy bien. Y si yo creo en Dios y en Jesús, pero creo que Jesús fue un profeta que estuvo ahí, seré No, salvo. no estaría salvo ahí. No. Claro. No sería. Ok, yo pensaba que Dios era amor y aceptaba a todos, nos acepta a todos iguales. Pensaba que Dios era amor. Hablando del amor, estaba a punto de decir algo sobre el amor. Él quiere decir algo sobre el amor. Sí, porque, Ok. sí, porque andaba pensando yo como en una canción que era Redimido, ¿viste? Que siempre la escucho yo y hablaba un poco sobre el amor, ¿viste? Y andaba diciendo una parte que el amor no sería pintar un arcoíris sin criterio. En realidad el amor sería, en realidad el amor sería que fue Jesús a morir en la cruz por el amor de nosotros, sería para descender en el cielo, para ser salvos. Por eso. Y entonces entendía algo así en la canción y seríamos salvos nosotros y seríamos salvos por Jesús, porque murió en la cruz y sufrió mucho por nosotros. Por eso. Claro, y demostró su amor Sí. en la cruz. Ujú. Exactamente. Gracias. Bueno, Muy bien. muy bien. Sí, pero ese amor tiene una condición que es creer Creer. y creer como dice la Biblia, no como yo crea, Ujú. no como me dé la gana a mí. Es como dice la Biblia. Entonces, si la Biblia dice que Jesús es el Señor, el Rey, el soberano, Ujú. yo no puedo venir a decir que es un profeta ni que es un hombre normal. No, tengo que creer como me lo dice la Biblia para que sea válido ese amor y yo pueda ser salvo por ese amor. Entonces, siempre hay que estar viendo de qué forma el enemigo puede venirse con mentiras, se puede ir colando para ir desechando la persona de Jesús. La persona de Jesús ha sido muy atacada en todos los tiempos, muy atacada. El señorío de Jesús, la deidad de Jesús ha sido muy atacada. Entonces, siempre recordando que Él es el Señor de nuestra vida, el soberano, el Rey. Y vamos a buscar también, si lo puede buscar Omar, 2 Corintios 4:5. A ver qué nos dice por ahí. Segunda Corintios 4:5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Amén. Bueno, entonces, ¿cómo se predicaba a Jesús en ese tiempo, Pablo? Y claro, él predicaba, o sea, lo que él hablaba era para exaltar a Jesús. Nada, dice, no nos predicamos a nosotros mismos, o sea, todo lo que decimos viene de parte de Dios, de Él, del Señor, y a Él anunciamos. Ellos no buscaban gloria, fama, no eran políticos que buscaban rédito para ellos, sino todo al contrario, todo era para Cristo, Jesús como Señor. Y nosotros como siervos vuestros, por amor de Jesús. Ellos también se ponían como siervos de los hermanos, de los que predicaban, perdón, de los que lo escuchaban, de los hermanos, pero todo por amor de Jesús, también. Sí. Entonces, Pablo y los demás que predicaban con él, como eran Timoteo, Tito, todos ellos, predicaban a Cristo era como Señor. Y ellos no venían a predicarse a ellos mismos como, yo soy el apóstol Pablo, yo soy el que sabe de la palabra aquí. No, predicaban a Jesús como el Señor y a ellos como siervos. Entonces había una sumisión bajo Cristo. Cristo es el Señor. Entonces así que lo presentaban ellos. Nosotros también tenemos que presentar a Cristo siempre como el Señor, como el Supremo, el que nadie más está por encima de él. Eso es que tenemos que hacer. Amén, Padre. Y también, Tomás, perdón, Sí. dice, y a nosotros como siervos, ¿no? Realmente él decía, nosotros somos siervos de Dios. Y hoy en día a veces no se escucha tanto eso, decir, soy siervo,
sino que nos estamos poniendo nombres, ¿no? Que yo, el apóstol, que esto, que el pastor, pero somos siervos y nunca tenemos que olvidarnos de eso, que somos siervos inútiles, diría, como dice otro pasaje, ¿no? Y él lo reconoce, ¿no? Que él era un siervo de Dios. A su servicio. Y la otra cosa que también quiero decir, porque hablando del amor, también hay un versículo que habla sobre el amor, lo leo rápido, que dice, es el Éxodo 26, que dice, pero que trato con amor por 1000 generaciones a los que me aman y cumplan mis mandamientos, dice el versículo este. Muy bien. Éxodo 20 al Ujú. versículo 6. Muy bien, muy bien. Sí. El Señor ama a los que le aman y a los que le obedecen. Exacto. Y que cumplen los Una verdad. mandamientos. Claro, y que cumple los mandamientos. Sí. Entonces, así como Filemón, debemos amar al Señor Jesús. Si puede buscar, Diego, Efesios 6:24, a ver qué dice. Efesios 6:24. Ok. 24. Y yo lo busco. ¿Eh? ¿6:24? A ver. Sí, es el último versículo de Efesios. El último. ¿Qué dice? Dice que Él de su gracia a todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor Inalterable. inalterable. No me salió bien la palabra. Ok, entonces, ¿cómo es que va a venir la gracia de Dios, Diego? Inalterable. Que sea la gracia. Inalterable. Inalterable. No me salió esa palabra. Es difícil. No, inalterable, que no cambia. Que no cambia. Sí. Eso quiere decir inalterable. Ujú. Que su amor no cambia. Sí, y también dice que dé su gracia a todos los que aman a todos- nuestro Señor Jesucristo con amor. Que le dé gracia a todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Ujú. Sí, sí, o sea que la gracia de Dios, el favor de Dios, la bendición de Dios, sea a los que aman a Cristo, a Jesucristo. Entonces, muy importante amar al Señor Jesucristo en toda nuestra peregrinación en este mundo para recibir esa gracia continuamente que viene de Dios. Entonces, aquí tengo una pregunta para hermano Milton. ¿Quiénes son los santos que dice ahí? Que dice a Cristo, Jesús y a todos los santos, que dice el versículo 5. ¿Quiénes son esos de que los santos? ¿Serán los de la Iglesia Católica? No, no. Bueno, pues partiendo de la lectura de esta carta de Filemón, hermano, pues, y viendo desde que toda la Biblia nos enseña, los santos son aquellos que hemos o estamos en comunión con el Señor. También hay que anotar que la palabra santos no significa en ningún momento una persona que vive una vida ascética, en el sentido de que se aísla para ser más santo que las otras personas, sino que la palabra santo significa apartado, significa claramente estar primeramente apartado para quién, para Dios, y segundo, santo también tiene una connotación hacia todo aquello que hemos puesto nuestra fe en el Señor y caminamos bajo sus estatutos. Eso nos convierte en una persona santa en el sentido que acabo de explicar, que es apartado simplemente para el Señor. Entonces, todos los santos se refiere bajo el contexto que hemos estado leyendo, y es que somos todos aquellos hermanos en la fe que nos hemos apartado del mundo, de las contaminaciones del mundo, para servir al Señor. En ese contexto, pues pienso que no son los santos de hierro, de yeso, de barro, de madera, sino todos aquellos que hemos apartado de Dios y hemos estado y estamos en comunión con el Señor. Ujú. Amén. Amén. Excelente respuesta. En otras versiones se lee, ponen los creyentes, en vez de los santos ponen los creyentes, y como en la versión que leyó Diego, que dice el pueblo de los santos. Ujú. Entonces, los cristianos, son los cristianos Son los que cristianos. hemos sido hechos santos por medio de Jesús.
saben que su sacrificio nos ha santificado. Ujú. Amén. Y puede buscar, hermano Milton, Colosenses 1, del 21 al 22, a ver qué nos dice ahí. Colosenses 1 del 21 al 22, hermano. Sí, Amén, ya lo tengo. ok. Dice el 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irrepresible delante de él. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos ha hecho santos realmente? Lo que nos ha hecho santo claramente ha sido el sacrificio de Cristo por medio de, o sea, la muerte de Cristo es la que nos hace santos. En este caso es cuando nosotros reconocemos el valor que tiene, el significado que tiene la muerte expiatoria de Cristo ahí, en la cruz del Calvario. Al nosotros reconocer, al tomar esa muerte y morir, digamos, morir con Él en el bautismo, entonces entramos a ser parte de estos santos, hermano. Ok. Entonces, todos los que hemos creído en Cristo ya somos los santos, los que hemos Ujú. recibido el sacrificio. Y si yo soy cristiano y digo, yo soy pecador porque todos somos pecadores, ¿podré ser santo de esa manera? No, ¿O No, usted cree? no, ahí no creo, porque hay una prerrogativa, digámoslo así, cuando uno está en Cristo, y es que claramente los privilegios que nosotros tenemos, entre comillas, privilegios hablo, es cuando nosotros aceptamos con un corazón verdaderamente contrito y humillado, reconocemos verdaderamente que somos pecadores, pero peleamos contra el pecado, aborrecemos el pecado, no aborrecemos en ningún momento a la persona pecadora, pero sí aborrecemos el pecado que mora en él. Y nosotros como pecadores que somos luchamos contra ese pecado. Si nosotros decimos que soy pecador y que Dios me ama de esa manera, entonces no hacemos nada, porque es que no estamos reconociendo en ningún momento el pecado que hay en nosotros. Y si nosotros reconocemos ese pecado, el único que tiene el poder para librarnos del pecado es Cristo. Entonces, al nosotros decir que Dios nos ama con el pecado, entonces el sacrificio de Cristo no sirvió de nada, porque fue para eso que Cristo murió claramente. Entonces pienso eso, hermano. Sí, sí, muy bien, buena conclusión. No es compatible decir que somos pecadores y que somos santos, por otro lado. No es compatible. Exacto. O somos santos apartados del pecado para Dios, o somos pecadores apartados de Dios. Entonces, esa diferencia hay que tenerla clara, porque se ha visto mucha confusión sobre eso. Entonces, vemos que los santos somos los cristianos, y así como Filemón amaba a los santos, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Entonces, si puede buscar, Carolina, Efesios 1:15, a ver qué dice ahí. a ver si puede pasar. 1:15. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Amén. Entonces, el amor debe ser, Carolina. Claro, también fe en el Señor Jesús y para con todos los santos. Otra vez lo vuelve, ¿no? Sí. A repetir. ¿Mm? Así es. Entonces, si somos santos, no puede existir entre nosotros odio. No puede ser que si yo soy parte de los santos, esté yo odiando a otros santos. No puede existir eso. Eso no puede ser. Tenemos que amarnos los unos a los otros como Jesús nos amó. Aunque seamos personas diferentes, que tenemos a veces diferentes caracteres, tenemos a veces discusiones, no podemos caer en lo que es el odio. Tenemos que estar siempre amándonos, haciendo el bien. No es que va a estar besando gente ni abrazando gente hipócritamente, sino hacer el bien. Siempre que haya oportunidad, hacer el bien. Eso es amar. No es que estamos diciendo aquí que hay que hacer hipócrita y estar dando besos y abrazos, no.
que es un amor espiritual, un amor que cuida, que protege, como el amor de Dios, así. Es el amor ágape que hablaba el hermano Milton, es el amor que tenemos que tener, no el amor de besos y de abrazos, el amor eros, ese no, sino el que es el amor de Dios. Bien, ahora dejando el amor atrás, vamos a preguntar ahora sobre la fe. Omar, ¿qué es eso de la fe? ¿Puedes hablarnos de eso un poco? De la fe que tienes. Y de la fe es confianza, confianza, seguridad, certeza en el Señor, dice, de la fe que tienes hacia el Señor. El fe es creer, es creer en, como un niño cree lo que le dicen es verdad. Entonces, fe es eso, es certeza, seguridad de lo que me están diciendo y de lo que me está, en este caso, de creer que Jesús es el que murió por nosotros, el que nos da vida eterna, el que nos salva, el que es el Señor. Eso lo produce también Dios, nos da la fe también para creer, ¿no es cierto? Entonces, para mí eso es fe. Disculpen. Sí, la fe es amplia, es muy amplia la definición de fe. En este caso, en este contexto de que está hablando ahí de Filemón, es el confiar por encima de todo, es tener fe. Confiar en alguien o en algo sin haberlo visto, sin tener unas pruebas. Eso es. Entonces, la fe de Filemón es confiar, es creer sin haberle visto, pero se traduce mejor como fidelidad o lealtad, en ese caso, la fe que dice ahí. Porque tener fe en el Señor es tenerle fidelidad, o sea, serle fiel, no importa lo que tú estés pasando, tú te mantienes fiel creyendo en Cristo. Eso es un fruto del Espíritu Santo que se nos da, la fe, la fidelidad. No es la fe para la salvación, porque la fe para la salvación todos la tienen, lo que pasa es que no todos quieren creer. Pero la fidelidad, que es esta fe que se está hablando ahí, es un fruto como también lo es el amor. Entonces, esa fidelidad, esa lealtad hacia Dios y hacia los santos, la tenía Filemón. Y nosotros también tenemos que cultivar ese fruto de fidelidad, de confiar plenamente en el Señor, no importa lo que esté pasando. Y confiar en nuestros hermanos, serle fiel. No estar siendo hipócrita de que uno es un amigo de un hermano por adelante y por atrás no lo es. Eso no es tener fidelidad, eso no es tener fe. Entonces, esa es la idea que tiene ese pasaje ahí de la fe. Entonces, ¿hacia quién debe ir nuestra fe? Hacia Jesús y hacia los santos, nuestra fidelidad. Serle Claro. fiel a ellos, a nuestros hermanos y hacia Cristo. Si puede buscar, Omar, Romanos 3:26, a ver qué nos dice. Para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea Él el que justifica al que tiene fe en Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahí está hablando de la fe como la fe para creer, Claro. no de la fidelidad. Pero somos justificados por esa fe, por haber creído en Cristo al principio. Pero el fruto de la fidelidad viene más adelante cuando uno empieza a conocer al Señor y a confiar más en sus promesas. Entonces, vamos a buscarme Apocalipsis 14:12, a ver si lo puede buscar Omar también ese. Apocalipsis, ¿cuánto? 14:12. 14:12. Sí. 14:12. Aquí está la perseverancia de los santos, que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. Entonces, en ese pasaje, ¿qué sería guardar la fe de Jesús? Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y, o sea,
manteniendo la fe, quiere decir la confianza en Él, la creencia en Él, a pesar de las persecuciones, Ujú. de los problemas que podían afrontar ellos. Eso, seguir manteniéndose firme en Jesús, en creer en Jesús. Ujú. Sí, sí, eso es muy bien, excelente. Es la firmeza, esa seguridad de que Cristo es el Señor, de que Cristo todo lo que dijo es verdad, esa confianza absoluta, esa fidelidad, eso es la fe de Jesús. Lo que guarda la fe de Jesús y también los mandamientos son lo que, esa es la paciencia de los santos. Los santos son los que hacen eso, guardar los mandamientos y esa fe, la fidelidad. Claro, Ok. quiero decir algo. Justamente, como vos decís, hay que ver el término fe en su contexto, porque depende en dónde esté, ¿cierto? Se puede ver para dónde, ¿no? Va ese concepto de la fe, ¿no? Porque hay otro versículo que dice que hemos sido llamados, ¿no? A defender, a dar defensa de la fe, ¿eh? Entonces ahí ya se está hablando, no es solamente la fe de creer, sino de la doctrina, ¿no? Fe a veces también significa lo que creemos en Cristo, defensa de la fe, entonces ahí entra otro. Entonces hay que ver el contexto para ver dónde es la fe salvadora, que hay versículos que hablan de la fe que uno pone en Jesús como así para creer, otra vez es la fidelidad, y otras veces son el cuerpo doctrinal de lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo, que somos llamados a presentar defensa, ¿cierto? De lo que es la fe que tenemos en Cristo, ¿no? Es que hermana, si miramos bien, cuando en Hebreo, porque hay muchos que toman el libro de Hebreos en el capítulo 11 y toman mucho para decir que la fe es la convicción de lo que se espera, certeza de lo que no se ve, creo que dice así. Y toman eso, ¿no? Que eso es tener fe. Pero si uno mira, el griego para la fe, la palabra griego es pisti, y certeza es una palabra que se llama hypostasis, y convicción es algo que se llama alenjo, se llama en griego. Entonces, si usted relaciona eso, cuando Hebreo está hablando de eso, está diciendo que la fe es algo que debemos tener soportado en una base, no en una fe ciega. Claro. Y la base, y en que nosotros lo soportamos, cuando Hebreo habla de eso, es de lo que Cristo nos ha dicho a través de su palabra. Porque es que muchos, ¿verdad? Muchos en esta época, la gente pues dice creer, o dice tener fe más que todo. Yo digo, no, yo tengo fe, pero creen en una fe como un poder místico. Claro. Y no en la fe sujeta a la voluntad de Dios. Porque muchos hemos escuchado a la gente decir, yo tengo fe, pero fe para el carro, fe para la casa, fe para lo otro, pero no tienen fe a la palabra de Dios, a la voluntad divina de Dios. Entonces, nosotros, cuando vemos la palabra, nosotros tenemos que tener un sustento, algo que nos respalde, y no es la fe ciega que muchos cristianos hoy en día tienen, sino que esa fe nos lleva a creer convencidamente que la palabra que Cristo nos dejó escrita, que Dios nos dejó escrita, tiene su sustento, y es lo que a nosotros nos va a hacer creer aún cada día más. Entonces, muy importante esa palabra, hermano Tomás. Sí, sí, es muy amplia. Eso es para hacer un estudio entero de esa palabra. Sí, exacto. Hay que seguir un poco al versículo 6 para seguir avanzando. Queda un poquito aquí. Bueno, la pregunta para Diego. ¿Qué crees tú, Diego, que significa participación de la fe? Que dice ahí en Filemón, que dice para que tu participación de la fe sea eficaz. ¿Qué significa participar en la fe? ¿Qué crees que significa? Ahí no sé, me mata. Participar. Viene participar. ¿Qué significa participar? ¿Qué significa participar? ¿Participar en la fe? Participar primero. ¿Qué significa participar? En realidad proviene de una palabra que sería participar. Por ejemplo, si nosotros estamos acá, estando acá, yo estoy participando, hablando con los hermanos. Claro. Entonces, participar en la fe, ¿qué quiere decir? Participar en la fe sería participar como la palabra, sería
sería que estás entrando en la fe, en la palabra de Dios. Sería que estás participando en eso. Claro. Que Estamos tenés fe. Sí. Que tenés fe. Sos participante. ¿Eh? compartimos. Que compartís sí. la misma fe. Compartís la Sí, misma fe por eso. con nosotros. Bueno, no me dejan hablar. Entonces, no me te dicen ni quiero hablar yo. Bueno, Quiero hablar, te quiero estamos hablar. ayudando. Participar es tomar parte. O sea, Claro. Tomar estar parte. ahí. Toma Estar parte en ahí. algo. Claro, exactamente. Sí, por ejemplo, aquí tenemos 5 participantes en esta reunión. Claro. Sí. Ujú. Si yo me voy, ya no estoy participando de la reunión. Claro. Entonces, la participación de la fe es, como que dice, nuestra vida de fe, nuestra vida en la doctrina de Cristo, en las cosas del Señor. Entonces, esa es la participación de nuestra fe. Entonces, también se refiere a la convivencia de los cristianos y el compañerismo de los cristianos. Esa es la participación. Ujú. Que tengamos un compañerismo. Todos pueden hacerlo si estamos participando en una carrera, todos somos corredores de la misma carrera. También se puede ver así. Entonces, Ajá. tenemos que tener compañerismo entre los corredores. Claro. Entonces, Pablo halaga a Filemón de su participación de la fe. ¿Por qué? Porque amaba mucho a los hermanos y tenía esa fidelidad también para con ellos y para con el Señor. Entonces, Pablo alaba eso, que tenía un buen compañerismo, una buena relación con los hermanos. Entonces, eso tenemos nosotros que cultivarlo también, que haya compañerismo entre nosotros. ¿Qué más tengo aquí? Pide que esa participación sea eficaz. ¿Y qué significa eficaz? Que sea bueno, que funcione, o sea, que no sea mala. O sea, yo no puedo venir a participar a un grupo para dañar el grupo. Eso no sería eficaz. Sería que yo entre y todo salga bien, todo salga bueno. Entonces, Pablo estaba pidiendo a Dios que Filemón tenga una participación eficaz, efectiva con los hermanos. Pero es por lo que le va a decir más adelante, porque más adelante le va a hablar de Onésimo. Entonces, por eso Pablo le está como animando ahora para después decirle lo que le va a decir sobre Onésimo. Entonces, Pablo pide eso a Dios. Antes de yo hablarle de Onésimo, quiero pedirle a Dios eso, que su participación en la fe sea eficaz, que sea efectiva, que sea buena, que no dañe la iglesia, que no dañe los hermanos. Eso es lo que Pablo está pidiendo ahí. Quedan 8 minutos. Ok. Entonces, dice, en el conocimiento. Hermano Milton, ¿qué significa eso de conocimiento? Ese es el versículo. El 6. Pienso que cuando Pablo está hablándole a Filemón acá para que la participación de su fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Bueno, pienso que esa palabra de conocimiento, pienso que es que él está diciendo a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. O sea, por lo menos viendo lo que él está diciendo en los versículos anteriores, como usted lo acabó de explicar, hermano, está tratando de primero de dejarle algo claro para referirse después a lo que lo que le va a pedir. Antes de pedirle eso, está de pronto exaltando la manera como Filemón se está comportando. Entonces le dice que la generosidad que proviene de la fe, y es a medida que él va comprendiendo y vive todo lo bueno que tenemos en Cristo, va a hacer que Pablo se pueda dirigir con confianza a él, sabiendo que no le va a decir que no, porque conoce claramente la palabra de Dios, porque conoce claramente la intención de lo que trata de decirle en este momento Pablo. Entonces yo pienso que ese conocimiento que habla ahí es el conocimiento referente a todo lo que implica el evangelio, a todo lo que implica el ser cristiano y el vivir la vida como Cristo la dejaba escrita por inspiración en la palabra de Dios. Pues pienso que debe ser eso, o creo que debe ser eso, hermano. No sé si usted me corrige. Sí, está bien. El conocimiento es eso, que Pablo quería que él conociera. Después vamos a hablar del bien, el bien que había en ellos por Cristo Jesús. Entonces, el conocimiento es la comprensión de algo por medio de la información o la experiencia. Entonces, Pablo pedía a Dios, Pablo, en ese tiempo, ese momento,
que él tenga ese conocimiento del bien que hay en todos ellos. O sea, por lo que le va a pedir después. O sea, conoce Filemón el bien que hay en ti y en nosotros, que somos todos del mismo Dios. Estamos todos bajo el bien, que es lo que Dios es bueno. Estamos todos bajo el bien. Eso es para pedirle después lo de Onésimo, por eso que lo está diciendo. Porque él está haciendo una oración en ese momento. Porque en el 4 empezó hablando de oración y en el 6 dice, ¿para qué? Entonces él está diciendo, como que doy gracias a Dios en mis oraciones por todo lo que tú has hecho, para que tu participación sea eficaz y en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros. En otra versión dice en nosotros, dice Pablo, en otras versiones, pero ahí dice en vosotros por Cristo Jesús. Entonces puse aquí, ¿qué es el bien? Es lo bueno, lo aceptable, lo agradable a Dios. El bien está en nosotros. En todos los santos está lo que es el bien, porque somos de Dios y Dios es bueno. Y después puse aquí, el bien está en nosotros por causa de Cristo Jesús. Por causa de Cristo es que somos buenos. No podemos ser buenos por nosotros mismos. Fue Cristo que nos dio esta bondad. Este es un fruto también del Espíritu Santo, bondad. Que cuando uno se convierte a Cristo, tiene que empezar a cultivarlo. Dejar de ser, si uno era malo, si uno hacía chistes pesados a los otros, si uno le ponía el pie para que se caiga, todas esas maldades, cuando uno se convierte ya tiene que ir dejándola y empezar a cosechar un fruto de bondad. Que cuando alguien venga a ti, sepa que viene una persona buena que le va a hacer el bien. No venga alguien que con miedo, que no sé si me va a tratar bien o mal esa persona. Eso tiene que ir desapareciendo en los cristianos porque somos buenos, porque Dios es bueno. Pero por Dios es que somos buenos, por Cristo, no por nosotros mismos. Entonces, nuestra vida cristiana debe de haber un conocimiento eficaz del bien que hay en nosotros y en los hermanos. Debemos reconocer lo bueno de Dios en los demás. Entonces, hay que siempre estar viendo. Hay mucha gente que es negativa, que tiene sentimientos negativos, entonces no puede ver el bien que hacen los otros. Entonces nosotros tenemos que ir reconociendo el bien que tienen los hermanos, los demás hermanos. No podemos cegarnos a ese bien que viene de Dios, porque eso sería una falta contra Dios también ahí. Entonces tengo aquí una pregunta. ¿Qué significa tener gozo, Carolina? Ya estamos en el versículo 7 para ir acabando. Tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Sí. Y el gozo es más, no es alegría nomás, es más que una alegría, porque la alegría son momentos, ¿cierto? Pero el gozo es algo que mucho más profundo, que uno lo puede tener aún en medio de situaciones difíciles, ¿no? La alegría, a diferencia de la alegría, si uno no está pasando un buen momento, es difícil tener alegría, pero el gozo es algo interior, que el Señor nos da y que está siempre, o debe estar siempre, aunque a veces lo queremos perder, ¿no? Sí, y va muy ligado a lo que es la consolación. Claro. Porque el gozo es como sentirse satisfecho Claro. De completo ya, satisfecho. Y la consolación es tener un alivio de una carga que uno Claro, tiene. claro. Tener un alivio. Entonces van juntas el gozo y la consolación, en ese caso. Claro. En tu amor. otras Biblias dice, en la Biblia como por ejemplo la de Diego, creo que decía alegría y ánimo, era algo así. Entonces, estoy muy contento y animado por tu amor. Sí. Hace falta que me grite. Entonces, la consolación y el gozo van de la mano y se debe tener cuando un hermano o una hermana están caminando bien con el Señor. Tiene que darnos gozo eso, tiene que darnos consolación. Oh, qué alivio que mi hermano y mi hermana están caminando bien. Claro. Están teniendo amor. Hay que tener ese alivio. Bueno, no sé si la podemos dejar por aquí, que falta un minuto. Tengo un ching nada más para... Bueno, cortamos y volvemos a entrar y terminamos esa partecita. Y seguimos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Listo. Ok, seguimos entonces.
Entonces vemos que Pablo, el versículo 7, tiene gran gozo y consolación en el amor de Filemón. Nosotros también podemos encontrar gozo y consolación en el amor de un hermano o una hermana que esté haciendo la voluntad de Dios, que esté amando y teniendo esa fidelidad ante Dios y ante los santos. Entonces, nosotros también le llama hermano o hermano, porque sabemos que nosotros los cristianos somos hermanos todos, somos hermanos. ¿Por qué es que somos hermanos, Diego, los cristianos? A ver si sabes. ¿Por qué somos hermanos? ¿Por qué no decimos hermanos? Eso no me lo sé, tampoco no me lo dijeron. Porque Dios, ¿quién es? ¿Quién es? Padre, Padre. Padre. Ah, y si Dios es nuestro Padre, entonces ¿qué somos nosotros? Si somos hijos, hermano. hermanos. Claro. O sea, si somos hijos de Dios, somos hermanos. Hermanos. ¿Mm? Sí. Padre. Ujú. Tenemos un Padre espiritual, celestial. Claro. Ajá. Sí. Entonces somos una familia, somos una hermandad espiritual. ¿Eh? Entonces, por eso Pablo le dice hermano a Filemón. Claro. Fíjense que no le dice que Pablo no se pone por arriba de él, sino igual a él, hermano. Hermano. Porque el Señor Jesús dice en el Evangelio, los gobernantes se pelean entre ellos de quién va a ser el mayor, pero no será así entre ustedes. Dice Jesús, sino que todos son iguales, todos son hermanos, le dice el Señor a sus discípulos. Entonces dice, han sido confortados. Confortar es dar fuerza, o sea, dar aliento, dar ánimo, los corazones de los santos. ¿Y qué es esto de corazón, Omar? ¿Sabe qué es eso de corazón? Los corazones de los santos serán los corazones físicos que laten. Los corazones de los santos han sido confortados, sí, las vidas de las personas. Claro. Las vidas. Acá Pablo está valorando lo que estaba haciendo Filemón, de tipo como pastorearlos a los hermanos, ¿no? Entonces él los apoyaba, los exhortaba seguramente, porque los hermanos también necesitamos que nos exhorten, que nos consuelen, que nos demuestren amor, que nos estén apoyando en las cosas buenas, ¿no? Entonces estaba gozoso Pablo por eso, porque el Señor, el Espíritu Santo, trabaja en cada uno de nosotros, pero también Dios usa a su pueblo, a los hermanos, para servirnos o ministrarnos, ¿no? En nuestras necesidades. Entonces a veces Dios usa un hermano contándonos una palabra que nos da ánimo, nos da aliento. A veces necesitamos corrección, a veces necesitamos guía. No sabemos que tenemos que tomar una decisión, entonces todas esas cosas hacen de que nos sintamos apoyados por si hay un pastor o por los hermanos entre sí. Amén. Sí. El corazón es, como dice el hermano, nuestra vida, pero lo más íntimo de nuestra vida, nuestros más íntimos pensamientos y sentimientos salen como del corazón. El corazón puede ser engañoso algunas veces. Hay gente que aunque sabe que están mal las cosas, en el corazón sienten hacerlas y la hacen. Entonces el corazón hay que tener cuidado, pero el corazón también se deprime por las dificultades, por las cosas. El corazón es como parte del alma, lo parte más profundo. Entonces necesita ser confortada a veces cuando están así. Y para eso Dios ha levantado hermanos y hermanas que pueden hacer esa labor de confortar, como lo hacía Filemón. Entonces, como conclusión, podemos aprender muchas cosas buenas de Filemón, que es el amor, la fidelidad o la fe. Tener ese compañerismo, esa participación de la fe que sea eficaz, que podamos reconocer la bondad de cada uno de nuestros hermanos, que podamos tener ese gozo, esa consolación de que nuestros hermanos están caminando bien. También podemos aprender de Pablo y de Filemón en estos versículos. Así que esperemos que todas estas palabras se vayan guardando en nuestro intelecto, en nuestro corazón, para ponerlas por obra. Amén. Mientras más vayamos creciendo en el Señor, vamos a ser más parecidos a Filemón y a Pablo y a Cristo. Porque eso es lo que Dios quiere, la voluntad de Dios, que seamos parecidos a Cristo. Es el final. Entonces, hasta aquí esta meditación, hermanos. Si quieren
decir algo más, lo pueden hacer ahora. Sí, bueno, quiero decir algo que ya dije hace un rato. Hace poco escuché un comentario de una hermana que, bueno, va a una congregación y se pone triste porque muchos de los que van ahí no están bien, no caminan bien, y ella estaba triste, ¿no? Y realmente a veces es feo, es triste que uno esté en un lugar y que la mayoría, que haya algo así, pequeños hermanos que realmente caminan con el Señor y que los demás están, ¿cierto? Ahí como un número, ¿no? Como de espectadores, ¿no? Y por eso siempre digo yo que es mejor tener pocos hermanos, pero que esos hermanos realmente caminen en el Señor y que sean para uno un ejemplo y que te conforte tu alma, ¿no? A estar en un lugar donde hay muchos, quizás, pero que no caminan, ¿no? Y que solamente te da, que quizás socialmente vos te sentís que estás bien, ¿no? Una cuestión social, pero que esos hermanos no, a vos no te hacen bien, ¿entendés? Entonces, eso sí es muy importante. Cuando uno está en una congregación, uno no debe estar por una cuestión social, de estar con otras personas, sino que realmente estemos en un lugar donde seamos edificados, donde realmente podamos ver, ¿no? Siempre, obviamente, que va a haber personas, hermanos, que no andan bien, y uno tiene que ayudarlos, ¿cierto? Pero es feo estar en un lugar donde casi todos están en otra, ¿no? Y que vos realmente no podés ser edificada estando en ese lugar, ¿no? Entonces, que eso veamos a la hora de congregarse, ¿no? No es solamente el lugar, un número, la gente, sino que ver realmente, bueno, y otras cosas, ¿cierto? Que hay que tener en cuenta. Pero hablando de esto, ¿no? De este tema. Bueno, hermano Milton, ¿querés decir algo? Y ya, si querés decir. Bueno, como para conclusión y ya afirmar lo que ustedes ya han venido diciendo, esta carta de Filemón, aunque muy poco leída, y me he dado cuenta que en el transcurrir del evangelio que tengo, en el tiempo que tengo, es muy poco mencionada. Es casi una de las cartas, digámoslo, que en muchas iglesias no se predica y hasta olvidada. Pero gloria a Dios por el mensaje que esta carta nos da y que el hermano Tomás nos ha traído en la sabiduría que el Señor le ha dado. Y es que nos muestra la bondad y el amor que se debe tener hacia el prójimo. Porque si bien es cierto que Pablo le escribía la carta a Filemón para una situación en particular, una aplicación para esta época sería la manera como obró Filemón al momento de saber lo que Pablo estaba exaltando. Ojo, no estaba de pronto dándole palabras lisonjosas para que hiciera algo o induciéndolo a que él lo hiciera, sino que Pablo estaba reconociendo lo que había en Filemón gracias al poder de las escrituras, gracias al poder del conocimiento de Dios. Y eso Pablo lo toma para pedirle el favor a él de que obre a la manera como Dios obraría o como Cristo obraría. Entonces la bondad y el amor que Filemón obra al momento de perdonar a Onésimo y al momento de recibirlo nuevamente es lo que nosotros en esta época también debemos hacer. Muchos de nosotros hemos sentido cuando alguna persona nos ha hecho un daño, cuando alguna persona nos ha hecho un mal, no querer perdonarlos, no querer en ningún momento pues volver a hablarle a la persona. Pero la escritura nos habla claramente que el amor al prójimo debe ceder todo eso y debemos saber perdonar, porque qué difícil es para el ser humano poder perdonar. Entonces, muy buen estudio. Gracias a Dios por este estudio, por recordarnos verdaderamente lo que debemos que hacer en estas situaciones y que sea Dios añadiendo cada día más sabiduría a nuestro hermano Tomás. Gloria a Dios por eso, hermano. Amén. 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 Bueno, vamos a finalizar la grabación, pero bueno, nosotros seguimos para tener la cena del Señor. Así que bueno, les saludamos a los hermanos que puedan ver este video.
Y bueno, acá estamos para lo que necesiten. ¿Eh? Que el Señor les bendiga, gracia y paz. Gracias y paz. Gracias. Gracias y paz.